La directora de cine aquí tiene que dar la acción. Acción, ya. Ya. Hermanos, recordemos que los días martes estamos en un tema, conociendo a Dios. Tenemos la vida eterna para conocer a Dios, ¿no? Pero hay que comenzamos ya, ahora. Ahora, ¿qué es lo que es conocer a Dios? Cuando usted conoce a una persona, conoce su aspecto externo, la individualiza, conoce sus gustos, sus disgustos, conoce lo que piensa, etcétera, conoce sus problemas, etcétera. Bueno, conocer a Dios es exactamente lo mismo. Conocer a Dios es vivir según Dios. Yo no puedo conocer a Dios si vivo a mi pinta. Voy a conocer a otros que también viven a su pinta. Y en este caso la pinta es pecado. Y vivir según Dios es creerle a Dios. Y creerle a Dios es confiar en Dios. Confiar en lo que Él dice de sí mismo en las Escrituras. Y eso es lo importante, porque si yo digo, yo creo en Dios, bueno, los demonios también creen. Pero yo le creo a Dios. ¿Por qué? Porque lo que me dice la Escritura me dice cómo es Dios, lo que piensa Dios, el plan de Dios, el carácter de Dios, lo que le gusta a Dios, lo que no le gusta, etcétera. ¿Entiende? Porque hay una idea muy equivocada, que Dios es lo que cada uno cree, porque me acomoda. Por ejemplo, hoy día se dice, Dios es amor. Bien, es amor, pero también es juicio, ira, también es santidad. Entonces esas partes no se dicen. Entonces ese es el Dios que se está fabricando el ser humano. Y creer en Dios, creerle a Dios, es una obra soberana de Dios por medio de la fe en Cristo y la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Los creyentes en Cristo son los que tienen el privilegio y la posibilidad y capacidad de conocer a Dios. El mundo incrédulo conocerá a Dios por juicio, no por bendición ni salvación. Entonces, Dios se ha revelado en todos con todos sus atributos y desea ser conocido por su pueblo y reconocido y glorificado por lo que Él es, pero sobre todo por su santidad, hermanos. Dios es santo. ¿Qué significa santo? Santo significa apartado, separado de todo mal. Cuando dicen Dios no hay arruga ni mancha, y no es como hombre para arrepentirse y mentir como los hombres. ¿Sí? Nosotros podemos describir la santidad de Dios por lo que no es, pero dar una definición en esencia, ¿qué es lo que es la santidad? Sí, pureza, ya nos queda corta la palabra. Pero hay cosas que podemos describir la santidad de Dios por lo que no es. Dios no es como nosotros, por ejemplo. Dios es verdadero, es íntegro. Lo que dice lo hace. Lo que piensa, eso es. Nosotros decimos y pensamos otra cosa. O pensamos otra cosa y hacemos todo lo contrario, ¿o no? Muchas veces. Entonces, pero Dios no es así. Por eso cuando dice Dios, voy a hacer esto, seguro, tenga seguridad que lo va a hacer. Porque Él es fiel. Entonces, Dios es santo, apartado de todo mal, odia el mal y al que hace la maldad. Hace juicio sobre los malos porque Él es santo. Todo Él es santo. Santo es su amor, santo es su juicio, santa su ira, su misericordia, su compasión, santa es su eternidad, su omnipotencia, su omnisciencia, santas son sus palabras, santas son sus obras. Si Dios no fuera santo, ¿se imagina qué es lo que sería Dios si no fuera santo? ¿Se puede imaginar? Es un Dios sin santidad, un ídolo terrible.
un ídolo terrible, hermano. Pero Dios es santo. Entonces, y sería un ídolo terrible muy parecido a quién, muy parecido al ser humano, pero con poder, imagínense, no me lo quiero ni siquiera imaginar. Su santidad es la esencia de Dios. Todos sus atributos son santos. Toda su persona es santa. Todo lo que Él hace, dice, piensa y hace es santo. Y lo que no es santo, Dios lo destruirá, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que no es santo es pecaminoso, no hay términos medios. No existe un terreno neutro. O es santo o es pecaminoso. Y lo pecaminoso ofende y profana la santidad de Dios. Rechazo a Dios, odia a Dios. Porque la santidad de Dios es la esencia de Dios. Y si todo es santo, no puede soportar el pecado, cualquiera que sea. Entonces el título de este sermón va a ser Santidad, esencia de Dios. Muy simple. Y vamos a estar en Levítico 11 del 43 al 47. Vamos a comenzar con ese versículo. Abra su Biblia, Levíticos 11 del 43 al 47. Sígame en la lectura. Dice el Señor a Israel: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, en tu santa presencia, Señor, queremos rogar la guía del Espíritu Santo, Señor, para que este pasaje, este tema tan importante, tan vital, de la esencia de Dios, tan vital para nuestras vidas como hijos de Dios, podamos entenderlo, amarlo, Señor, obedecerlo, discernir, Señor, sobre nuestras vidas, nuestro interior y todo lo que somos para ti, Señor. Padre eterno, te pedimos esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este pasaje el Señor Jehová se llama en el Antiguo Testamento. Dios enseña a Israel lo que es inmundo y lo que es limpio. Y lo hace a través de animales limpios y animales inmundos. ¿Y cuál es el mandato? El mandato es ser limpio, ser santo, no consumiendo animales inmundos. Hay que hacer un poco de idea respecto a esto. Los pueblos antiguos, y todavía incluso en Oriente en muchos pueblos, se comen todo tipo de animales, incluso las ratas. Pero hay que pensar que en ese tiempo no había criaderos de animales o refrigeradores, sistemas eficientes de conservación, aparte de la sal. Pero se comía todo tipo de animales, perros, ratas, chanchos, y todo animal que muchas veces los judíos, según el mandato de Dios, lo consideran impuro, inmundo, sucio. El animal que tenían más cerca, que rodeaba siempre y odiaban los judíos, eran los perros. El perro era considerado un animal inmundo. Por eso a los que no eran judíos le llamaban perros. No porque eran cariñosos con los perros, no, porque el perro era considerado un animal inmundo. Entonces, en ese contexto dice, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes no pueden comer cualquier cosa.
¿Qué es lo que les está enseñando Dios? Ser diferente, ser según Dios. Y esto habla de limpieza moral, limpieza espiritual y limpieza física también, como sinónimo de lo espiritual. Santidad, eso es lo que le está enseñando. Tú sé santo porque yo soy santo. Entonces, ahora, esto, entre paréntesis, esto libró a Israel porque ellos tenían dos costumbres: no comer animales inmundos, no comer su sangre y lavarse las manos. Esto por varios siglos libró a Israel de las epidemias que había en Oriente y en Europa. Las pestes que mataban millones de personas. Los menos afectados siempre fueron los judíos, precisamente por estas razones. Pero bueno, y Dios los preservó de esa manera, por un lado, y por otro lado les enseñó, les manifestó que su voluntad era que fueran limpios y santos, a diferencia de los pueblos que estaban alrededor en Oriente. Y demostrarle a los otros pueblos que Israel tenía un Dios santo, un Dios limpio, un Dios que preserva, un Dios que bendice, cuando un pueblo sigue sus leyes. Cuando dice Dios que tienes que ser luz a las naciones, está refiriéndose que Israel, obedeciendo las leyes de Dios, tenía que alumbrar a las otras naciones diciendo: este es nuestro Dios, estas son sus leyes. Muchas veces Israel falló. ¿Por qué? Porque cayó en la idolatría de los otros pueblos. Entonces, la santidad de Dios a Israel es un mandato, no es una opción. Israel, si tú quieres ser santo, piensa la posibilidad de ser santo, no, es un mandato imperativo. Ser santo, santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Si tú vas a estar bajo mi mandato, mi protección, mi bendición, tiene que corresponder con santidad. Y Dios, podemos ver aquí 4 puntos en este pasaje, que lo sinteticé el siguiente. Dios se declara como el Dios de Israel. Segundo, Dios se declara santo. 3, Dios mandó a Israel a ser santo. 4, Dios ordena a Israel a no comer animales inmundos para que aprendan santidad y limpieza y los pueblos de alrededor conozcan al Dios santo y limpio, por los beneficios, indudablemente. Como se ha dicho antes, la santidad de Dios es el atributo esencial. ¿Por qué? Porque todo en Él es santo. Cualquiera de sus atributos, acciones, etcétera, son santos. Su obra es santa, su palabra es santa. Tanto así que es el único atributo que es alabado 3 veces. ¿Cierto? Isaías 6, 2, 3, por favor. ¿Alguien puede estar ahí? Ahora su Biblia, vamos a correr por los versículos. Isaías 6, 2, 3. ¿Qué dice? Ya, hermano. De su gloria. Fíjese cómo estaban estos seres vivientes, dice, ¿cierto? Tenían un par de alas que cubría, ¿qué cosa? Su rostro. ¿Qué más cubría? Sus pies. ¿Qué más? Vean. Lo digan. No, pues estamos ahí, pues, hermano. Con 2 volados. Fíjese, ellos estaban delante en el cielo, porque esta es la visión que tiene el profeta Isaías. Ellos están delante del trono de Dios, proclamando ¿qué cosa? La santidad de Dios. ¿Y cómo están ellos? El rostro tapado y pies tapados, para no ofender la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios es tan grande, tan terrible, tan inmensa,
que ellos, siendo personas que son mandados a estar delante del trono de Dios, se tapan el rostro y los pies, porque se consideran inmundos. Y dicen, santo, santo, santo. Después en Apocalipsis 4:8 también aparecen los mismos personajes proclamando que la visión que tiene el apóstol Juan, ven el trono diciendo, santo, santo, santo es Jehová. ¿Qué significa? Porque no dice nunca Dios es amor, amor, amor. Dios es juicio, juicio, juicio. No hay ninguna parte de la Biblia. El único atributo que es exaltado 3 veces es santidad. Y es una forma literaria que usan los judíos para decir algo que es fundamental, importantísimo, vital. Como decía el Señor Jesús cuando decía algo importante. Desierto, desierto. Entonces ese desierto, desierto significa, pongan atención, esto es importante. Entonces cuando se exalta santo, santo, es decir que Dios es eminentemente santo, completamente santo, profundamente santo, esencialmente santo. Eso es lo que está diciendo. La santidad de Dios es por sobre todos sus atributos, baña, permea todos sus atributos, toda su persona, toda su obra, todo su actuar. Entonces, Dios Todopoderoso Eterno es santo. Entonces, si Dios es santo, le exigió santidad a Israel, también Dios exige santidad a la iglesia. Claro. Y ese es el pasaje que toma el apóstol Pedro para decirle a la iglesia, Primera de Pedro 1, del 13 al 15. Primera de Pedro 1, 13 al 15. ¿Ya? Está diciendo, ustedes ya conocen a Dios. Si Dios es santo, ustedes no sean desobedientes, no sean pecadores como eran antes, que estabais en la ignorancia de Dios. Todos podemos, alguien puede decir aquí que ignora a Dios. No. ¿Conocemos algo de Dios? Sí. Los testimonios dan prueba de que tenemos una relación y experimentamos las bendiciones, las bondades, las amonestaciones de Dios. Entonces el llamado del apóstol Pedro, ¿cuál es? Si conocen al Dios santo, sed santo, 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 porque Él es santo. Esta exigencia a la iglesia y a Israel, fíjese. Entonces el Dios santo es el mismo el Dios de Israel, el mismo Dios que a través del apóstol Pedro está escrito y por medio de Jesucristo nos llama a ser santo. ¿Hay algún santo aquí? ¿Son todos santos? Estamos con cara de duda, de puros signos de duda. ¿Usted cree en Cristo? ¿Confían en Cristo? Entonces son santos. Después vamos a explicar un poco con signo de interrogación. No, hermana, confíe en la obra del Señor. Y lo otro, hermanos, es que Dios es celoso de su santidad. No hay otro atributo del cual Dios sea tan celoso y exige honra sobre eso. Vamos a ver Levítico, volvamos a Levítico 10, del 1 al 3. El que lea Levítico se queda ahí un momento, por favor. Levítico 10, del 1 al 3.
¿Qué dice? Levítico 10, del 1 al 3. ¿Ya? Sí. Fíjese, estos eran hijos de Aarón, ellos eran sacerdotes. Estamos hablando del máximo liderazgo de Israel, ¿eh? Liderazgo espiritual, liderazgo sacerdotal. Y ellos cometen un error que les costó la vida, que era llenar su incensario de otra fuente de fuego. Ahora, en el tabernáculo se hacía lo que se llama un fuego consagrado, de ahí se encendían las velas, se sacaba el incienso, etcétera, etcétera. Era consagrado. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? No, qué onda, pues yo alabo al Señor como yo quiero, así dicen ahora, ¿no? Como lo siente mi corazón. ¿Y qué sucedió? Dios respondió con juicio. ¿Para qué? Para que Israel entendiera que Dios es celoso de su santidad. Y se lo dice a Aarón: todo el que se acerca a mí debe reconocer santidad y honrarme delante del pueblo. ¿Por qué? Porque es Dios, pues, hermano. Estamos hablando de Dios. O sea, no estamos hablando del alcalde de Quilicura. A veces respetamos más al alcalde de Quilicura que a Dios. Entonces, y ahí mismo, por favor, del 8 al 11. Levítico 10, del 8 al 11. ¿Ya? Amén. Esta parte que está más adelante hace suponer, según todos los estudios, que estos dos muchachos entraron a adorar a Dios, además de fuego extraño, o puede ser el fuego extraño, eran borrachos. Y eso, claro, hoy día nadie va a una iglesia borracho, a menos que sea el curadito que pasa todos los días. Pero hay otras maneras de poner fuego extraño delante de Dios. Hay otras maneras. Por ejemplo, heavy metal cristiano. Ahí tiene. Adoración con fuego extraño. O si yo adoro al Señor como lo siento en mi corazón. No, si como lo siente en su corazón puede ser la peor manera. Dios dice: yo quiero ser adorado en espíritu y en verdad. Y eso está en la palabra. Ser adorado según sus mandamientos, según lo que dice su palabra, en santidad, honrar su santidad, reconocer lo santo. Muchos dicen: no, eso del Antiguo Testamento, de la santidad, del legalismo. Bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Veamos el Nuevo Testamento. ¿Cómo enseñó el Señor Jesús a orar a los discípulos? Mateo 6, 9, 10. ¿Qué dice? Mateo 6, del 9 al 10. Para comenzar a orar hay tres cosas que hay que primero pedir. ¿Con cuál comienza?
Eso es lo primero. La segunda, ¿cuál es? El reino. Y la tercera, su voluntad. Honrar su santidad, honrar su reino santo, honrar su voluntad santa. Se fija que es exactamente igual la exigencia a la iglesia como a Israel en el Antiguo Testamento, porque el Dios es el mismo. Dios no ha dejado de ser santo. Más todavía, si nosotros estamos en Cristo, tenemos mayores posibilidades de entender lo que es la santidad de Dios, ¿o no? Porque en cada creyente viene a vivir el Espíritu Santo. Pero bien, entonces, ¿cómo nosotros hacemos lo necesario cuando vamos a Dios para santificarnos y ser santificados por Dios? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál era el tema de la predicación del martes pasado? El temor de Dios, hermano. Esa es la primera actitud. Cultivar el temor de Dios o a Dios. ¿Qué es lo que es? Es el reconocimiento, que Dios es santo, santo, y yo pecador inmundo, merecedor de justa condena. Y llego delante de Él humildemente, lleno de temor, y reconociendo qué cosa, su santidad y su misericordia. Porque yo voy delante de Él y Él me permite estar delante de Él por la misericordia que ha hecho por Cristo Jesús. No porque yo tenga mérito. Porque si es por mis méritos, pura condena nomás. Como le dije una vez a un hermano, mire, aquí todos tenemos tejado de vidrio delante de Dios. Así que nadie me venga a decir que todos tenemos. Dios conoce nuestra debilidad, conoce nuestros pecados. Y aún así nos ha perdonado, nos consuela, nos ayuda. Entonces, la santidad de Dios produce temor a Dios. Y miren lo que dice Isaías 6, volvamos a Isaías 6, 5, 7. Ahora, este es un tema que nos gusta mucho, la santidad, el temor de Dios. ¿Por qué? Porque se exalta lo que es el amor de Dios, es justo el amor de Dios, pero el amor de Dios es santo, hermano. Y eso significa que el amor de Dios es por los santos o para santidad, no para, como dije una vez, alcahuetear el pecado. Eso lo hace el diablo, no Dios. ¿Qué dice Isaías 6, 5, 7? ¿Ya? ¿Cuál es la primera actitud del profeta Isaías? Estamos hablando del hombre más santo de Israel en ese momento. Estamos hablando de un gentil, de un falso profeta, no, de un hombre consagrado. Cuando llega, tiene la visión de la presencia gloriosa de Dios, dice, ay de mí, soy hombre inmundo, Dios soy inmundicia, voy a morir. Este reconocimiento, eso es la humildad, de tener la gloriosa santidad delante de sus ojos, y eso me hace ver cuán profundamente pecaminoso soy. ¿Y qué hace Dios? ¡Pecador, muere! No. Porque llegó a su presencia, porque Dios lo permitió, lo limpió. ¿Y si lo limpió para qué? Para enviarlo a una misión, a predicar, etcétera, etcétera. Pero él entendió algo. Cuando él se quitó el pecado, entendió qué cosa: la misericordia de Dios, la autoridad de Dios, la santidad de Dios, y que los mandatos de Dios son sagrados. Y él predicó por 40 años. Lo mataron, pero fue fiel. ¿Por qué? Porque él estaba predicando lo que Dios le había dicho que tenía que hacer.
¿Por qué? Porque él vio la santidad de Dios. Hermanos, la santidad de Dios es tal vez la experiencia que tal vez te revuelve completamente la vida. Yo digo que a veces la iglesia no conoce a Dios, ¿sabe por qué? Porque no conoce la santidad de Dios. ¿Y sabe por qué no la conoce? Porque no ha abierto la Biblia. Y meter su corazón y su mente en ella. Y va a descubrir la inmensa santidad de Dios. Entonces, Jueces 13, 15, 23. Ahí hay otro encuentro que quiero mostrarle que Jueces, después de Josué, Jueces 13, 15, 23. Siga, al 23. Amén. Esa es una aparición del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Ya, esa es la alumna más adelantada del instituto. Cristo, ¿cierto? ¿Y cómo dice que es? El ángel de Jehová hemos visto a Dios. Bien, fíjese. Ellos tienen esta visita y un anuncio que es el nacimiento especial de Sansón posteriormente, ¿cierto? Pero ahí hacen algo. Hacen un sacrificio de un cabrito. Y hacer el sacrificio de un animal, ¿qué es lo que es reconocer? Que soy pecador. Y con este animal yo pago mi pecado. Cuando se consumió este sacrificio por el ángel de Jehová, significa la aceptación. ¿Por qué? Porque reconoce que tú eres pecador y yo soy santo. Ese era el sentido. Por eso no murieron. Y en el propósito de Dios no era que murieran, era que anunciarle la venida del nacimiento de Sansón. Pero se fija, nosotros, ¿cuál es nuestro sacrificio? Para acercarnos a Dios. Hacemos como Manoa, el papá de Sansón, y matamos un cabrito aquí. No. ¿Cuál es nuestro sacrificio? Cristo. Por Cristo. Siempre hablamos, oramos y pedimos al Señor en el nombre de Cristo. Porque por su sacrificio yo me reconozco pecador y que Dios es santo. Y puedo estar cerca de Él. Entonces, ese es el sentido de la santidad de Dios. Que es celoso de su santidad. Dios es santo en la antigüedad, Dios es santo en el Nuevo Testamento, hasta hoy día, y siempre es santo. Y no solo celoso, exige santidad, antes y ahora. Y segundo, se manifiesta la santidad de Dios a través de un sacrificio, Antiguo Testamento, a través de los animales que se sacrifican. Hoy día, ¿a través de qué? Invocar el nombre de Jesucristo, su obra de sacrificio en la cruz, resurrección, etcétera, etcétera. Efesios 1:4. No, 1 Tesalonicenses 4:2, se lo leo yo. Dice,
el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que dice santidad. Tengan una vida santa. Y como dice el apóstol Pedro, santo en todos los aspectos de la vida. Santo no solo cuando venimos a la iglesia con una Biblia, bien peinaditos, con corbata y perfumaditos, que parecimos santos, y las hermanas con un vestido largo así, y con una Biblia y mirando al cielo, así como los santos. No. Santo en toda vuestra manera de vivir. Somos santos en la iglesia, somos santos en nuestro hogar, somos santos con nuestro esposo, con nuestros hijos, somos santos con los vecinos, en nuestro trabajo. Y su santidad es tan grande y tan exigente que si fuera por nosotros no llegamos, pero gracias a Cristo. Pero además nadie llega a su presencia si no es por la santidad, hermano. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, ¿qué dice? Ya. Exactamente. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Está condenado. Entonces, el único que proporciona la santidad es Cristo. Él es el sacrificio por el cual el pecado ha sido pagado para los que creen en Cristo por medio de la fe en su persona y obra, y para crecer en santidad, y por la santidad que nos regala Dios en Cristo Jesús podemos estar con Él ante su gloriosa santidad eternamente. Es por esa obra, hermanos, en Cristo Jesús. Hoy, y quiero traerlo al tiempo de hoy, algunas cosas que suceden que indudablemente no llaman a santidad y que han producido desastres en la iglesia. Aparte de la herejía satánica, el reino ahora, prosperidad, piensa positivo, se predica y enseña a Cristo excluyendo la santidad e incluyendo la psicología, hermano. Y a veces nosotros hablamos en términos de psicología. Buenas vibras, eso es de la nueva era, que es muy usado en la psicología. Y pensamos que eso es bendición, que buenas vibras, el Señor te bendiga. Hermanos, todos los desastres que están ocurriendo hoy día en la iglesia, el liberalismo, porque hay iglesias que hoy día dicen que la homosexualidad es amor, que los pastores se pueden divorciar y, no sé, algunos pastores, como dije una vez, el harén parece que son las Dorcas. Hermano, eso es la psicología, efectos de la psicología, porque la psicología dice esto, la psicología dice, tú, ser humano, tienes un problema y la solución está en ti. El cristianismo dice, tú, ser humano, tienes un problema y la solución es Cristo. Y eso hace toda la diferencia, hermano. Porque cuando encuentras que la psicología te dice que el problema está en ti y lo resuelves tú lo resuelves con los medios que tienes. ¿Cuáles son los medios? Llenos de pecado, los deseos humanos. Y así se ha evolucionado a aceptar el pecado como normal. Y en eso ha jugado un rol fundamental la psicología. Y las filosofías liberales han abundado, están abundando y van a seguir abundando en la iglesia. Y la santidad es considerada un legalismo. No, eso no. Eso tú estás imponiendo una cosa que ya no existe. Entonces, y es una exigencia además diciendo que basta la fe. Va bien, la fe. Pero la fe significa obediencia a Cristo. Y la obediencia a Cristo nos llena del conocimiento de Cristo. Porque, hermano, el conocimiento es estudiar y obedecer. Porque cuando yo estudio, yo sé lo que tengo que obedecer. Y cuando yo obedezco, yo soy bendecido. Y lo que he aprendido,
empieza a ser parte de mí. Pero cuando yo estudio y no obedezco, bueno, eso lo pueden hacer hasta los demonios. No hay problema en eso. El tema es la obediencia. Entonces, si yo estoy diciendo, estoy conociendo a Dios, sí, estoy estudiando y obedeciendo. Orando y obedeciendo. Porque si estamos conociendo a Dios y no obedeciendo lo que estamos conociendo, entonces no nos sirve de mucho. Todo lo contrario. Puede ser motivo de arrogancia intelectual. Porque conocer a Dios experimentalmente es obedecer a su palabra. Entonces, la santidad de Cristo y de Dios. Por último, la santidad de Dios es gloria majestuosa, luz admirable, potencia destructora de todo lo que es pecado, porque el pecado es rebelión, profanación, ofensa a la persona santa, santa, santa de Dios. Dios abomina. ¿Qué significa abomina? ¿Alguien se lo expliqué el otro día? ¿No? Es repulsión, le da asco a Dios. Eso, vomita a Dios. Dice, y aborrece. ¿Qué significa aborrece? Odia. Odia al pecador. Pero Dios también ama su creación. Y Cristo es la expresión del amor de Dios. La paciencia de Dios frente al pecado cotidiano de los seres humanos es expresión del amor de Dios. La predicación del Evangelio a toda criatura es la expresión del amor de Dios, para que los hombres y mujeres reciban la santidad de Dios y no sean odiados y condenados por Dios por su pecaminosidad natural para siempre. Entonces, hermanos, el juicio de Dios al mundo es por el pecado que domina la creación. Como dicen Romanos, todos están bajo pecado. Todo está bajo pecado. Porque Dios es santo, puro, limpio y todopoderoso para efectuar lo que ha prometido, sea juicio, sea salvación y bendición. Por último, hermano, ahora sí que es verdad. Si decimos que amamos a Cristo, pero desconocemos o ignoramos su santidad, entonces estamos amando y adorando a nosotros mismos. Usted puede hacer muchas cosas para el Señor, pero si usted no reconoce la santidad de Dios, y que usted debe someterse a esa santidad de Dios porque usted es pecaminoso todos los días, y usted no reconoce eso, usted está adorándose a sí mismo, está sirviéndose a sí mismo para su gloria, para que los hermanos hablen bien y el pastor no hable mal. Desconocer la santidad de Dios es clave para la vida cristiana. Estamos amando y adorando a nosotros mismos. Amar a Dios y a Cristo es amar su santidad primeramente, hermano. Cuando empezamos a conocer a Dios y sabemos que Cristo, Dios, el Padre y el Espíritu, por eso se llama santo, y vamos entendiendo su santidad, si eso no es prioritario, hermano, no hay nada más prioritario. Y es tanto así, hermano, y nos estamos sirviendo a nosotros mismos, porque es tanto así que, mire, Spurgeon, predicador del siglo XIX, en un discurso le dice a sus estudiantes para pastora, predicador, si usted no tiene un llamado a la santidad, no tiene ni un llamado, entonces. Así que comencemos por eso. Porque entendía qué cosa, que conocer y amar y someterse a la santidad de Dios es prioritario, y ahí vienen todos los demás llamados. Entonces, si alguien quiere preguntar, yo quiero preguntarle al Señor, ¿cuál es mi llamado? Santifíquese, santifique, pida perdón, y el Señor le va a abrir el entendimiento de lo que es Él y cuál va a ser su llamado. Pero con pecado Dios no llama a nadie. Entonces, desear la santidad nos da crecer, nos da el conocimiento, nos da la profundidad de nuestra naturaleza pecaminosa y de la enormidad terrible de la santidad de Dios. Por último, quiero recordarle un pasaje cuando dice, ¿se acuerda cuando comenzamos a ver Romanos 17? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe
y para fe. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿De dónde viene la justicia de Dios? La justicia de Dios viene de la santidad. Si Dios es justo, tiene que condenar el pecado. Entonces, ¿nosotros conocemos la santidad y la justicia de Dios? Sí, por Cristo. Así que, hermanos, no podemos decir que somos ignorantes. Comienza a discernir. Primero pidiendo perdón, para quitarnos del corazón las costras del pecado, para poder entender y poder conocer y amar profundamente a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Es una lucha, hermano, no es una cosa fácil. Luchamos contra la pereza, luchamos contra los deseos de la carne, los desánimos, las interrupciones que nos manda el diablo, etcétera. Pero nos desanimamos muy fácilmente. ¿Y sabe de qué nos olvidamos? Cuando Juan dice, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, ¿cierto? Y todos decimos, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llegue el momento, ay, Señor, no puedo. Hermano, tenemos toda el poder de Dios a nuestra disposición. ¿Para qué? Para dar la pelea, para santificarnos y honrar a nuestro Dios. Amén. Amén, hermano. Bien, yo llego hasta aquí. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, yo te doy las gracias, Señor, porque afrontando este tema, Señor, siempre toca el corazón la santidad de Dios, tu santidad, y nos hace ver cuán pecaminoso soy yo, somos cada uno, y que tu misericordia es más grande de lo que nosotros podemos entender, y tu poder es inmenso, Señor. Y tú, por misericordia, nos tienes delante de ti, nos has reunido acá hoy día, estamos en esta iglesia, por misericordia, Señor, y por tu inmenso poder que nos has llevado hasta Cristo, Señor, quien ha pagado nuestros pecados en la cruz. Padre eterno, Padre misericordioso, darte las gracias, Señor, por tu palabra que nos revela tu enorme santidad, Señor, y agradecerte al Espíritu Santo. Yo pido y ruego, Señor, que haga fructificar esta palabra en nuestro corazón, en nuestras vidas. Nuestras vidas sean para tu honra, Señor. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy día. Gracias por tu exhortación y tu enseñanza. Y te lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Hermano